Todo estaba funcionando con normalidad cuando entré en ese tramo. El tablero marcaba señal estable, el motor respondía limpio y el GPS seguía activo, aunque el punto azul dejó de avanzar durante un segundo que no debería haber existido. No le di importancia. A veces la señal se queda atrás en zonas abiertas, y esa carretera siempre había sido así. Larga, recta, sin accidentes visibles. Yo la conocía bien, la había cruzado otras veces, siempre de noche, siempre solo, siempre con la misma sensación de estar atravesando algo que no ofrecía resistencia. No había tráfico pesado a esa hora, solo el asfalto extendiéndose sin intención, como si no condujera hacia ningún lugar concreto. La radio estaba apagada, no por una razón especial, simplemente no la había encendido. El silencio dentro de la cabina era cómodo, controlado, casi necesario. Escuchaba el roce constante de las llantas contra el pavimento, el zumbido bajo del motor, mi respiración acompasada. Nada fuera de lugar, nada que exigiera atención. El GPS volvió a avanzar. El punto azul se movió unos metros y luego continuó con normalidad. Miré el reloj. No había perdido tiempo. Todo seguía encajando. Aún así, dejé la mano apoyada sobre el volante un poco más firme de lo habitual, como si el cuerpo hubiera reaccionado antes que la cabeza. Conducía sin prisa. El horario estaba holgado y no tenía presión por llegar. Eso siempre ayuda a pensar con claridad. La carretera 57, en ese tramo específico, no ofrecía salidas frecuentes. Era una línea continua, mal iluminada, flanqueada por terreno plano y oscuro. No había pueblos cercanos, solo señales repetidas, reflectantes, que aparecían y desaparecían con una regularidad casi mecánica. Pasé una de esas señales y noté algo mínimo. No un error, no un fallo evidente, solo una ligera demora en el reflejo, como si la luz de los faros hubiera tardado más de lo normal en devolverme la forma del metal. Fue imperceptible, lo suficiente como para que mi mente lo registrara sin formularlo. Seguí conduciendo. El camión iba estable. No había vibraciones extrañas ni ruidos irregulares. Todo indicaba que el vehículo estaba en condiciones óptimas. Había revisado la carga antes de salir. Había comprobado frenos, presión, luces. Era una rutina que nunca saltaba, no porque desconfiara, sino porque el hábito reduce errores. Volví a mirar el GPS. La ruta estaba trazada con claridad. El tramo aparecía como siempre, una línea recta sin marcas especiales, sin alertas, sin advertencias, sin interrupciones. Solo un detalle que no coincidía con lo que veía. El tiempo estimado de llegada no había cambiado en varios minutos, a pesar de que yo seguía avanzando. No frené, no aceleré, dejé que el vehículo siguiera a la misma velocidad. Pensé que era una actualización lenta. Pensé que el sistema corregiría solo. No era la primera vez que pasaba. No había motivo para inquietarse. Sin embargo, empecé a contar las señales. No conscientemente al principio. Simplemente noté que ya había pasado varias iguales. Misma distancia, misma tipografía, mismo desgaste en el borde inferior. Kilómetros marcados que no recordaba haber visto repetidos antes. Tal vez siempre habían sido así. Tal vez nunca me había fijado. La carretera seguía recta. No había curvas, no había cruces. El horizonte era una franja oscura sin puntos de referencia. Ni luces lejanas, ni reflejos intermitentes. Solo negro continuo. Respiré hondo y cambié ligeramente de postura. Nada más. El cuerpo suele ajustarse cuando algo no termina de encajar, incluso si la mente insiste en que todo está bien. Apoyé la espalda con más firmeza y estiré los dedos de la mano izquierda. El GPS emitió un sonido corto. Un aviso suave, casi educado. Miré la pantalla esperando una instrucción. No había texto. No había flecha nueva. Solo el mapa, congelado por una fracción de segundo, antes de volver a moverse como si nada hubiera pasado. Ese sonido no estaba programado para ese tipo de situación. Lo sabía porque conocía ese dispositivo.
Llevaba años usando el mismo modelo. Sabía cuándo avisaba por desvíos, por cambios de velocidad, por recálculo. Ese tono no correspondía a ninguna de esas funciones. Aún así, no hice nada. Pensé que tal vez había perdido señal momentáneamente. Pensé que el sistema había intentado corregir algo que no llegó a completarse. No valía la pena detenerse por eso. Detenerse en ese tramo no era recomendable. No había acotamiento claro, y la noche hacía difícil cualquier maniobra innecesaria. La carretera seguía vacía. Miré por el espejo retrovisor. No había luces detrás. No había movimiento. Nada indicaba que alguien más estuviera usando ese tramo en ese momento. Era tarde, pero no tanto como para justificar una ausencia total. Aún así, no era imposible. Pasaron varios minutos sin cambios. El motor seguía estable. El consumo era normal. La temperatura estaba dentro de rango. Todo lo medible estaba bien. Eso era lo más desconcertante. No había una falla concreta a la que aferrarse. El siguiente detalle fue más claro, aunque igual de pequeño. La radio se encendió sola durante un segundo. No transmitió nada, no ruido, no voces, solo el clic del sistema activándose y apagándose inmediatamente después, como un reflejo. Mi mano fue al panel sin pensarlo. Toqué el botón. Estaba en posición apagada. No había tocado nada antes. No había razón para que se activara. Volví a mirar al frente. La línea central del asfalto parecía ligeramente desplazada hacia la izquierda. No era un cambio real. El camión seguía centrado en el carril. Era más una sensación que una observación concreta. Como si la referencia visual hubiera perdido precisión. Parpadeé varias veces. Ajusté la vista. Todo volvió a su lugar. Me dije que estaba cansado, aunque no lo estaba. Me dije que la monotonía de la carretera podía jugar con la percepción, aunque nunca me había pasado así. Me dije muchas cosas breves, suficientes para seguir avanzando. El GPS volvió a marcar la misma distancia restante que había visto 10 minutos antes. No disminuía, no aumentaba, solo permanecía. Ese fue el primer momento en que consideré detenerme. No porque tuviera miedo, sino porque algo no cuadraba en términos prácticos. Un sistema que no actualiza datos pierde confiabilidad. Y cuando uno transporta carga, la confiabilidad es una variable que no se negocia. Miré a los costados buscando una zona segura. No había. El terreno era irregular y oscuro. Detenerse allí implicaba quedar expuesto, sin visibilidad adecuada. Decidí avanzar unos kilómetros más, solo hasta encontrar un punto mejor. Avancé. Las señales siguieron apareciendo con la misma distancia exacta entre ellas. El mismo kilómetro marcado. El mismo desgaste. El mismo reflejo tardío. Empecé a sentir que el tiempo dentro de la cabina no avanzaba al mismo ritmo que afuera. No podía demostrarlo. No había un reloj fallando. No había lapsos en blanco. Solo una continuidad extraña, demasiado uniforme. El motor emitió una variación mínima en el sonido, algo que solo alguien acostumbrado a escucharlo notaría. Duró menos de un segundo y desapareció. No volvió a repetirse. Apreté el volante. No pensé en peligros. No pensé en explicaciones. Solo tuve la certeza incómoda de que, si apagaba el motor en ese punto, algo no volvería a encenderse de la misma manera. Seguí conduciendo, con la sensación persistente de que la carretera no estaba fallando. El que estaba empezando a fallar era yo. No recuerdo en qué momento dejé de mirar el GPS de forma activa. Seguía allí, encendido, visible, pero había pasado a un segundo plano, como un objeto que ya no cumple su función, pero tampoco puede ignorarse del todo. La carretera seguía recta. El camión seguía estable. Yo seguía conduciendo. Esa continuidad empezó a sentirse forzada, como una frase que se alarga más de lo necesario. Intenté calcular mentalmente la distancia recorrida desde el último punto reconocible. No llegué a una cifra clara. El conteo se me escapaba entre referencias repetidas. Cada señal parecía borrar a la anterior. No había progresión,
Solo repetición con una leve variación en la textura del reflejo, en el ángulo de la sombra. Decidí bajar un poco la velocidad. No de forma brusca, apenas unos kilómetros menos. El motor respondió normal. El sonido cambió como debía cambiar. Nada anómalo. Pero el entorno no reaccionó. La carretera no se volvió más lenta, el espacio frente a mí no se comprimió. Era como si el movimiento fuera solo interno. Miré nuevamente por el retrovisor. Nada, ninguna luz, ningún indicio de otro vehículo. Me pregunté cuánto tiempo llevaba sin cruzarme con nadie. No supe responder. No porque hubiera sido demasiado, sino porque no tenía un punto desde el cual medirlo. La radio volvió a activarse. Esta vez no se apagó de inmediato. Permaneció encendida, en silencio, durante varios segundos. No había estática, no había interferencia, solo una ausencia limpia, casi deliberada. Bajé el volumen al mínimo. El indicador seguía marcando señal, como si algo estuviera transmitiendo sin emitir contenido. La apagué manualmente. El clic sonó más fuerte de lo esperado. A partir de ahí, empecé a notar pequeños retrasos en mis propias reacciones. Nada grave, solo una fracción de segundo entre la intención y el movimiento. Girar el volante, ajustar el asiento, parpadear. Todo llegaba con un leve desfase, no lo suficiente como para perder el control, pero sí como para generar una incomodidad constante. Pensé en detenerme otra vez. Pensé en llamar a alguien. Miré el teléfono. Tenía señal, al menos según el indicador. No había notificaciones. No había llamadas perdidas. Abrí la aplicación de mapas por inercia. Mostraba la misma ruta, el mismo tramo, el mismo avance que no avanzaba. Cerré la aplicación. No quise marcar a nadie sin un motivo concreto. Explicar lo que estaba pasando requeriría palabras que no tenía. Y mientras buscara esas palabras, tendría que aceptar que algo estaba ocurriendo. Preferí mantenerlo en el terreno de lo impreciso. La primera salida apareció sin previo aviso. No estaba señalizada como las demás. No tenía iluminación reflectante. Solo una apertura en el costado derecho, un desvío angosto que se perdía en la oscuridad. Pasé frente a él sin reducir la velocidad. Unos segundos después me di cuenta de que no había decidido conscientemente ignorarlo. Frené ligeramente. Miré por el espejo lateral derecho, esperando ver el punto donde había estado la salida. No había nada. El costado era continuo, sin apertura, sin marcas de neumáticos, sin señal alguna de que algo hubiera estado allí. La sensación no fue de miedo, fue de error, como cuando uno está seguro de haber leído algo y luego descubre que la frase nunca existió. No hay sobresalto, solo una grieta en la confianza. Respiré hondo. Conté mentalmente hasta 5. No ayudó. El GPS emitió otro sonido. Esta vez fue distinto, más largo, más grave. La pantalla mostró un mensaje que desapareció antes de que pudiera leerlo completo. Alcancé a ver una palabra, recalculando, nada más. El mapa cambió por un instante. La línea recta se curvó levemente, como si el sistema hubiera detectado una variación en la ruta. Luego volvió a la forma anterior. El tiempo estimado seguía igual. Empecé a hablar en voz alta, no para comunicar nada, sino para comprobar que la voz salía normal. Sonaba estable, reconocible. No había temblor ni quiebre. Decir palabras comunes me ayudó a fijar una referencia. Dije el nombre de la carretera. Dije la hora aproximada. Dije mi destino. Todo parecía correcto. Aún así, las palabras flotaban en el aire de la cabina un poco más de lo habitual, como si no terminaran de asentarse. El cansancio empezó a aparecer de golpe, no gradual, no progresivo. Un peso súbito detrás de los ojos, en la base del cráneo. No había bostezado antes, no había señales previas. Era como si el cuerpo hubiera decidido que ya era momento de sentirse agotado, independientemente de la realidad. Abrí un poco la ventana para que entrara aire. El sonido del exterior no cambió.
El flujo no se sintió. El aire estaba allí, pero no parecía venir de ningún lugar. Cerré la ventana. El siguiente detalle fue imposible de ignorar. El odómetro había retrocedido. No mucho, apenas unos kilómetros, lo suficiente como para confirmar que no era una lectura mal interpretada. Miré 2 veces, luego una tercera. La cifra era menor que la que había visto antes. No había forma de justificarlo. Frené con más decisión esta vez. El camión respondió. Reduje hasta quedar casi detenido. Las luces iluminaron el asfalto frente a mí con claridad. La carretera seguía allí, sólida, inalterada. Me detuve por completo. El silencio fue inmediato y profundo. El motor apagado dejó un vacío que no fue reemplazado por sonidos exteriores. No había viento, no había insectos, no había nada. Miré alrededor. Todo parecía igual que antes, solo que inmóvil. Esperé sentir alivio por haber tomado una decisión clara. No llegó. Giré la llave para volver a encender. El motor tardó más de lo normal en responder. No falló. No hizo ruidos extraños, solo se tomó un segundo adicional, uno que se sintió excesivo. Cuando finalmente arrancó, el sonido fue correcto, pero no reconfortante. Miré el GPS. Estaba apagado. Intenté encenderlo. No respondió. Revisé la conexión. Todo estaba en su lugar. El dispositivo seguía muerto, como si nunca hubiera existido energía allí. El teléfono tampoco tenía señal ahora. El indicador había desaparecido por completo. Pensé en dar la vuelta. Pensé en regresar por donde había venido. Giré el volante levemente para comprobar el espacio. No había marcas que indicaran un carril contrario claro. La carretera, vista desde esa quietud, parecía una sola franja sin dirección preferente. Encendí las luces largas. El alcance no aumentó. La oscuridad absorbía la iluminación sin resistencia. Sentí una presión en el pecho, no fuerte, no dolorosa, más bien una constatación física de algo que ya sabía. No estaba perdido en el sentido habitual, sabía exactamente dónde estaba, según todos los datos disponibles. Lo que había dejado de funcionar era la relación entre avanzar y salir. Volví a poner el camión en marcha. No porque creyera que seguir fuera la solución, sino porque quedarme detenido se sentía como aceptar una condición irreversible. Prefería el movimiento, aunque fuera ilusorio. Mientras avanzaba otra vez por ese tramo que ya no distinguía del anterior, entendí que no había un punto específico donde todo se había torcido. No había un evento claro, ni una decisión equivocada evidente. Solo una serie de elecciones razonables, tomadas en el orden correcto, que me habían llevado a un lugar donde la normalidad seguía intacta, pero ya no me incluía.